El 1 de febrero, hablando del otro siglo, en el año 17, doña Paula tuvo un niño. Nació en el pueblo de Cuba, el ilustre mirandino, lo llamaron Ezequiel Zamora, fue su apellido. Creció y se hizo comerciante, Villa de cura y testigo. Fue gran líder democrático, respetado y aplaudido. Acusado de alzamiento, fue golpeado y detenido. Cuando sale de prisión, medita y se hace caudillo. Comienza la lucha armada, a plomo, lanza y cuchillo. Y es cuando Ezequiel Zamora demuestra que es agresivo. Dirigiendo un pelotón, va desafiando el peligro. Ganando varias batallas, se hace aún más conocido. Fue nombrado general, el pueblo lo ha decidido. Y hoy en día es orgullo nuestro llevar su recuerdo vivo. Dedico este joropo con todo cariño a la Universidad de Ezequiel Zamora, la universidad que siembra. Voy a seguir recordando lo que está escrito en los libros. Se enferma y cae en prisión, pero no estaba rendido y fue condenado a muerte. La corte lo ha decidido, pero su madre llorando suplica perdón por su hijo y el presidente Monaga le concede lo pedido. Cambia su pena de muerte por 10 años de presidio, pero el general Zamora huye en el primer descuido. Era un hombre con coraje, audaz y muy decidido. Insiste y forma una tropa, pelea con el enemigo. No recuerdo exactamente los triunfos consecutivos. En Santa Inés demostró su calidad de heroísmo y fue por allá en San Carlos donde murió su destino. En plena acción de batalla, sin saber de dónde vino, una bala se apagó en la hacienda del Mirandino. Así falleció el caudillo y finalmente les digo que viva Ezequiel Zamora y sembremos con cariño. Y ahí escuchamos a Jesús Moreno con un joropo titulado Coplas a Ezequiel Zamora. Bienvenidos al programa Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur en todo el territorio del país y más allá a través del streaming www.laradiodelsur.com y a través de cada una de las redes sociales es laradiodelsur.com o @laradiodelsur.com. Ustedes pueden también tener contacto con nosotros a través del canal YouTube @viaje en el tiempo 4348. Eso es @viaje en el tiempo 4348, todo pegado, Viaje en el Tiempo. Bienvenidos entonces a esta edición del programa Viaje en el Tiempo. Y quiero decirles que estaremos trabajando con mucho gusto y placer para ustedes en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los controles, el equipo de programación y operaciones de la Radio del Sur, y quien les habla, un servidor amigo, Aldemaro Barrios Romero. Hoy, vamos a hacer honor a una fecha efemérides que tiene que ver con la historia de mediados y finales, pero también, ¿por qué no?, del tiempo contemporáneo de la República Bolivariana de Venezuela. Y vamos a ver por qué. Y es que hoy vamos a hablar de la Guerra Federal.
de la Guerra Federal antes, durante y después. Y yo quiero, antes de iniciar el programa, recomendarles a ustedes 2 libros que pudieran ser orientadores para los efectos de analizar a mayor profundidad este tema que siempre nos presenta en las clases de historia convencionales, pero también en la discusión pública. Es decir, usted ahora está en su radio o frente a su radio, en su casa, en su oficina o en su automóvil, y seguramente estas notas que les vamos a entregar pues pueden generarle curiosidad de unos eventos que fueron y son significativos en la comprensión de nuestra realidad actual. El primer libro es Tiempos de Ezequiel Zamora, del profesor Federico Brito Figueroa, a quien vamos a citar hoy día, porque nos permitió entender y tener una comprensión cercana de las razones, causas y consecuencias de la guerra federal ocurrida entre 1859 y 1863. Y el otro libro es de Adolfo Rodríguez, llamado La llamada del fuego. Este libro que está aquí, La llamada del fuego, es un libro crítico, por eso sobre la vida de Ezequiel Zamora. Por eso doy las 2 caras, ¿no? Para que tengamos un discernimiento crítico acerca de qué fue lo que ocurrió. Y ahora, ¿por qué nos interesa la guerra federal? ¿Qué tiene que ver eso con el día de hoy? Bueno, una de las cosas que pudiéramos decir para los efectos de conocer por qué razones hoy vamos a hablar de esto en esta clase, si se quiere, de orden virtual, radiofónica, pero que debería ser entretenida, y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver entonces la guerra federal con mi día a día? ¿Qué tiene que ver con mi trabajo? ¿Qué tiene que ver si yo no trabajo, no como? Esa expresión es muy común escucharla y está relacionada con el acto de despolitizar al sujeto. Es decir, nada de lo que ocurrió a mi alrededor tiene que ver con mi vida, y no es así. Tiene que ver con su vida, porque fíjense ustedes por este caso simple y llano. Durante la guerra de independencia y la guerra federal murieron miles de hombres, sobre todo hombres, mujeres también, y jóvenes y niños, pero fundamentalmente hombres. Y eso, esa disminución de la población masculina determinó la disminución de la población en las generaciones subsiguientes, incluso hasta el día de hoy. Nosotros tenemos a cerca de 30 millones de personas en una dimensión territorial bastante amplia. Yo siempre he dicho y comparo la cifra de la población nada más de la Ciudad de México, en la República de los Estados Unidos de México, y nada más que la Ciudad de México tiene la población de toda Venezuela. Eso da cuenta del hecho de que durante la guerra de independencia y durante la guerra federal, murieron muchos hombres, y por supuesto los niveles demográficos bajaron enormemente, y eso tiene un impacto, si siquiera hasta hoy día. Eso por decir algo lo más inmediato. Pero tenemos que recordar que la guerra federal, que, repito, ocurrió entre 1859 y 1863, es un proceso inconcluso que venía derivado de los actos de la independencia. Y es que hasta 1830, cuando muere el Libertador, esa independencia plena de la cual nos habla hoy el presidente Maduro, aún quedan retazos por recomponer, y es un Estado esencialmente determinado por las condiciones reales, objetivas, en las cuales el sujeto, usted, le toca vivir, trabajar, crear, vivir con su familia, ¿no? Pero de una manera determinantemente autónoma, con control sobre sus actos y condiciones intersubjetivas, eso es en relación con los otros, en consideraciones de igualdad,
de complementariedad, de solidaridad y de colaboración en actos que satisfagan sus principales necesidades. Por eso es que hoy es bueno que hablemos si estos eventos históricos ocurridos en el siglo XIX tienen o no impacto sobre nuestras vidas actuales. Estamos hablando de actos inconclusos de la independencia. Se logró una independencia política en 1821 con la liberación de la monarquía, la liberación de la opresión monárquica que ejercía España sobre estos territorios. Pero se mantuvo una suerte de relación de producción dependiente de los grandes terratenientes en este caso y de los comerciantes. Por eso es que es importante destacar los antecedentes de la Guerra Federal, que son antecedentes de hoy, ¿no? Para precisar algunos principios de orden histórico y determinar, reconocer cómo nuestros libertadores americanos, valga decir Miranda, el pensamiento de Simón Rodríguez, Simón Bolívar, iniciaron una obra de orden liberador, pero quedaron cosas inconclusas. Y una de ellas tiene que ver con el hecho de que la inspiración filosófica de las luchas de independencia tuvieron en los enciclopedistas franceses, europeos, la primera referencia. Y hay un dato curioso sobre esto y que me permite a mí, hacer un ejercicio pedagógico sobre el hecho de qué significa o qué significó el enciclopedismo y qué significa la palabra enciclopedia. Y la palabra enciclopedia deriva de una latinización de la palabra griega ekiklios paideia, que se traduce en educación integral. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Pero esto lo digo para poder entender cuáles fueron los principios que inspiraron la independencia primera. La independencia que no se cerró, que quedó abierta y que quedaron muchas demandas de orden social pendientes. Por ello hay que decir que el ejemplo más significativo de lo que determinó lo que quedaba por hacer en términos de educación, en términos de alimentación, en términos de la tenencia de la tierra, en términos de los beneficios de salud, que hoy día siguen siendo, digamos, las principales demandas que ejercen los pueblos y que son requeridas a los mandatarios. En un ensayo que escribió Simón Rodríguez a Bolívar en 1827, él le consignó una expresión importante para entender el contexto general, para luego ir a lo particular de la Guerra Federal. En esos dos ensayos, dice Simón Rodríguez, nadie ha traslucido mi plan. En Bogotá hice uno y apenas me entendieron. En Chuquisaca hice más y me entendieron menos. Al verme recoger niños pobres, unos piensan que mi intención es hacerme llevar al cielo por los huérfanos, y otros que conspiro para desmoralizarlos para que me acompañen al infierno. Esto lo decía Simón Rodríguez. Solo usted, refiriéndose a Bolívar, sabe por qué lo ve como lo veo yo. Que para hacer repúblicas es menester hacer gente nueva, y que de la que se llama decente, de la que se puede conseguir que no ofenda. Eso lo decía Simón Rodríguez, y ese principio de hacer ciudadanos republicanos permaneció más allá de 1830. Es decir, había la necesidad todavía de hacer una república que hoy día la estamos recuperando, reconstruyendo. Ahora, veamos, yo solamente les doy este tip de Simón Rodríguez para que ustedes entiendan cómo quedaron algunos escollos sin cumplir en la guerra de independencia, y que fueron quizás, fueron las causas
digamos, que motivaron en gran parte la participación de miles de hombres en la Guerra Federal a partir de 1859. Analicemos ese proceso, analicémoslo como proceso, más no como detalle de la narrativa histórica, es decir, murió fulano, murió no, sino como proceso. El país que existía entonces, después de 1830, estaba determinado, era expresión de los grupos dominantes entonces. Entonces, por un lado estaban los grandes propietarios de tierras que habían derivado de las luchas y participado en las luchas por la independencia, y por otro lado están los comerciantes que estaban, bueno, en las grandes ciudades haciéndose de riquezas producto de la exportación de materias primas hacia Europa o hacia Estados Unidos o hacia el Caribe. Entonces, eso creó una suerte de enfrentamiento entre esos dos grupos en el orden del control del poder para ellos poder tener los privilegios cada uno que ofrecía el control del poder. Entonces, en ese cuadro, el sector de los hacendados y el sector de los comerciantes se enfrentaban. Es decir, el sector de los propietarios terratenientes, con ganado, con producción de cacao, de café, etc. Entonces, eso derivó en la confrontación, digamos, una de las razones, ¿no? Y un tercer elemento que es importante destacar era que hacia 1854 los monagas promovieron finalmente la abolición de la esclavitud, que era un enclave, era una situación de injusticia social extrema, de la cual el Libertador había hecho honor desde 1816, no solamente por el compromiso con Petión, quien ayudó a la independencia, sino por el bien de la comunidad o de la sociedad de ese entonces. Así, el poeta Gustavo Pereira escribe una de las razones de cómo ese hombre que era el Libertador sigue proponiendo el tema de la independencia como el gran tema. El presidente Maduro lo ha puesto en la discusión otra vez. Entonces, Pereira señala que en el Congreso de Angostura, al analizar las causas y consecuencias de las marchas y contramarchas de los sucesos, el Libertador descubre y propone con lucidez los hilos de Ariadna. Los hilos de Ariadna es ese mito griego en el que se tratan de buscar las razones del por qué ocurre lo que ocurría en el proceso de independencia. Y ese manifiesto, que es el discurso de Angostura, se pasea por el mundo para desentrañar el origen de los desequilibrios sociales. Pero la mayor parte de sus previsiones, reparos y proposiciones caen en el vacío. Eso lo dice Pereira en los escritos anticolonialistas de Simón Bolívar. Y entonces el poeta Pereira, al hablar de los hilos de Ariadna, nos permite, digamos, seguir pensando en desenredar para entender nosotros hoy nuestra propia existencia, en nuestro propio tiempo, el complemento de ese texto introductorio que él hace en el libro de 1819. Ni siquiera la manumisión de los esclavos encuentra apoyo ni interlocutores inmediatos en quienes, con demostrada la historia, se cuidarán consumada la independencia de adquirir y velar y acrecentar más hacienda que patria. Habrían de transcurrir 35 años para que se aprobara el decreto de la abolición de la esclavitud en 1854. Y esa abolición de la esclavitud generó luego una crisis, y una crisis que tiene que ver con el hecho de que los propietarios de esclavos se resistían a entregar sus esclavos si no le entregaban dinero a cambio. Y el gobierno entonces empezó a entregar dinero a cambio de la liberación de los esclavos.
Esa crisis se agudizó a finales de 1850, ya en 1858, cuando, por un lado, los federalistas, ¿no?, que eran, digamos, los rebeldes, para poder tener una estructura política que les permitiera mantener el control y dominio en las regiones, propugnaban por un cambio ante el centralismo conservador, que eran los comerciantes. El dominio entonces de las tierras estaba, los federalistas estaban a favor de la nueva estructura política que les permitiera a ellos el control de sus tierras, el control de sus territorios. De ahí la gran contradicción que había con los comerciantes. En el medio de estas dos circunstancias estaban, los pobres, los hijos de esclavizados, los que no tenían derecho a nada sino a morir y a vivir con el sudor de su trabajo. Y ellos fueron la carne de cañón que peleó en esta guerra federal. Finalmente ocurre en la muerte de Zamora el 10 de enero de 1860, y eso cambia la correlación de fuerzas. Empiezan los federalistas a recibir derrotas, victorias parciales, y hay que entender que el programa de Zamora tenía, algunos autores señalan que tenía una naturaleza de orden primordialmente político, ¿no?, más bien moderado que radical, porque él exigía la abolición de la pena de muerte, exigía la prohibición perpetua de la esclavitud y el sufragio universal combinado como principio alternativo de gobierno. Un poco lo que estaban ensayando en los Estados Unidos, que en ese momento estaba también en una guerra civil. Entonces Zamora es asesinado el 10 de enero de 1860, y hay que citar a Brito Figueroa, quien señala que en la guerra federal la dirección política de la insurrección, especialmente después de la muerte de Ezequiel Zamora, la controlaban, la desempeñaron los terratenientes, que eran capas sociales de la pequeña burguesía urbana y caudillos militares ideológicamente aburguesados, oprimidos porque no tenían el derecho que tenían los capitalinos comerciantes, pero no explotados en el orden estrictamente político dominante. Los dominados eran los soldados que estaban luchando a favor de los terratenientes o a favor de los comerciantes. Esas fueron las, digamos, en términos de consecuencias, la guerra federal no transformó, al final de la guerra federal no transformó las estructuras fundamentales de la sociedad agraria tradicional, y la solución conciliadora del Tratado de Coche en abril de 1863, digamos, le consagró el triunfo nominal a la federación, pero las prácticas políticas de dominación, de control de la tierra, de asociación entonces con los comerciantes, se mantuvo la pobreza extrema, no hubo repartición de tierras a tal extremo de que muchos de los que recibieron tierras eran gente iletrada, pobres que habían pasado de esclavos a generales, y eso encontró entonces una suerte de reproducción del fenómeno de la explotación, ya no por el terrateniente, sino por el esclavizado que se hacía de tierras, y mantenía entonces la misma estructura social de dominación, de pobreza extrema, de sufrimiento, de falta de asistencia, etc. Ese fenómeno continuó durante finales del siglo XIX, continuó en el siglo XX. Incluso muchas de las consignas de los llamados partidos modernos como Acción Democrática tomaron
las consignas que Ezequiel Zamora y los federalistas enarbolaron hacia mediados del siglo XIX, como el hecho de pan, tierra y trabajo, de una manera demagógica para mantener el mismo sistema instituido y culturalmente arraigado. Es decir, y de ahí vamos a la segunda parte del programa, que era que no se desplazó la colonialidad, se mantuvo la colonialidad. Pero a partir entonces de la segunda parte del programa vamos a conversar en detalle sobre esta consideración que nos lleva a nuestros días de hoy. Ustedes están en sintonía de Viaje en el Tiempo a través de la Radio del Sur en todas las frecuencias en el territorio nacional y más allá del territorio. Quiero saludar a los amigos de Anzoátegui en El Tigre, Barcelona, Puerto La Cruz, en Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, San Félix, en Barquisimeto, en Valencia, donde también nos sintonizan, en el Táchira, en Maracaibo, en Coro Falcón, en Apure, en Aragua, Maracay, en Caracas, por supuesto, y fuera del territorio nacional, donde quiera que nos sintonicen a través del streaming o a través del canal Facebook Live o a través del canal en YouTube, @Viaje en el Tiempo, pegado, Viaje en el Tiempo 4348. Ya regresamos con más de Viaje en el Tiempo y esta nota interesante sobre la Guerra Federal y sus consecuencias al día de hoy. Ya regresamos. Volvemos a Viaje en el Tiempo a través de cada una de las frecuencias del sistema La Radio del Sur. Un sistema radiofónico que intenta, hacemos un esfuerzo por darle la mejor calidad en cuanto a información y este tipo de programas que son de orden pedagógico, formativo. Entendemos que la intención de este programa es hacer de la historia noticia, bien por un efeméride o bien por una realidad que a usted le toca vivir hoy día y que de alguna manera nos conecta con el tiempo pasado para poder proyectarnos hacia el futuro. Hay que entender que la Guerra Federal, como hecho histórico, concluyó con el Tratado de Coche en 1863, en abril de 1863, pero la fundamentación, las causas que dieron origen a esa guerra, sobre todo en la intermediación que hicieron los terratenientes y los comerciantes como líderes de ese proceso, igual como fue la guerra de independencia, que los mantuanos dirigieron, digamos, aquel proceso, pero que en el fondo la soldadesca, el pueblo en armas, digamos, era el protagonista principal, porque sin ese pueblo no había ejército. Pero hay que entender que nada cambió después de la Guerra Federal y a pesar de que transcurrieron muchos años, el comandante Chávez retomó las consignas de Zamora y las convirtió en actos, digamos, de orden legislativo, como el acto de la Constituyente, y en la Constitución están consagradas algunos de los principios de reconocimiento, por ejemplo, a los pueblos indígenas, el derecho que tienen los pueblos a la educación digna, etcétera, etcétera, etcétera. Todas demandas que fueron acumuladas históricamente desde la Guerra de Independencia, durante la Guerra Federal, y que durante el siglo XX se permanecieron como demandas. ¿Cuál es el fin y meollo de toda esta situación? Y tiene que ver con el hecho de lo que hoy día estamos conociendo o estamos reivindicando, recuperando información sobre el hecho de la transformación social. El presidente ha hablado de los 7 ámbitos de la transformación, pero es fundamentalmente la transformación del Estado. Y esa transformación del Estado se encuentra, con un gran enemigo que no es visible, que es el tema de la colonialidad. Y ya voy a explicar de qué se trata. Eso lo hemos visto
en distintos momentos, pero que es importante destacar porque incluso la colonialidad, que es la opresión de nuestras mentes, que es la configuración de nuestro pensamiento en formas de dominación, es decir, la aceptación del dominador, el poco discernimiento que tiene uno desde el punto de vista de lo crítico social, de mantener la indiferencia ante las circunstancias que nos rodean, de no entender, de no comprender con claridad los dinamismos que hacen posible armarnos de creatividad, de inventiva, para pensar en una transformación posible, en una liberación de orden cultural, ¿no? Con los propios recursos del ser del pueblo venezolano y con las herramientas decoloniales necesarias para lograr la independencia plena. Y digo, venimos de distintas guerras y estamos metidos en una suerte de guerra silenciosa, difusa, ¿no? Diversa, múltiple, que nos coloca a pensar y a dialogar con una gramática, una narrativa que tenemos que descubrirla. El investigador mexicano Pedro Garzón López, que es indígena, es de origen chinatenco, en unos estudios que hizo sobre la colonialidad, sustenta algunos factores que nos permiten entender por qué tenemos dependencia estructural, ¿no? que tiene su contraparte en lo que se ha pensado como la decolonialidad. Es decir, estamos viendo dos narrativas, una, la colonialidad, que es el colonialismo mental, y la decolonialidad, que lucha contra el colonialismo. Digamos, esto como base para los procesos de independencia plena, para la emancipación, que es la liberación cultural, que es la posibilidad de encontrarnos con nuestro propio ser y a la vez también generar ambientes de felicidad y de seguridad social posible, como lo soñó el Libertador. Bueno, Pedro Garzón López destaca tres aspectos que a mí me parecen interesantes para entender esto, pensando que venimos de muchas guerras, venimos de la guerra de independencia, de la guerra federal, y hoy estamos en una suerte de guerra que todavía mucha gente no comprende. Primero, él habla de tres ámbitos. Uno, la colonialidad del poder. Eso es la imposición política, ¿no? y económica, la dominación política y económica, que es lo que intenta ejercer los Estados Unidos con nosotros. Por eso es que nos bloquean, por eso es que mienten cuando decimos nuestros logros, cuando mostramos nuestra resistencia. La segunda colonialidad es la colonialidad del saber, es decir, en el ámbito epistémico, filosófico, científico. Eso se expresa en el acto, lo vimos, por ejemplo, con el proceso del COVID-19. ¿De dónde vinieron las vacunas que nos facilitaron nosotros la protección contra el COVID? No vinieron de Pfizer, no vinieron de Europa, vinieron de un espacio del mundo donde no hay proceso de dominación, como Rusia y como China. Yo me puse las 3 vacunas chinas, a lo mejor usted se puso las rusas. Entonces ahí entendemos que en la colonialidad del saber hay sistemas de control, hay sistemas, incluso el sistema educativo, la manera de generar científicos o ingenieros que van a trabajar a la empresa privada para la empresa privada y no en el orden social, es una contraposición. Es decir, ¿qué ingenieros necesitamos hoy en el campo de las telecomunicaciones, en el campo de los sistemas de acuíferos o de las carreteras? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos ingenieros que se vayan a trabajar a la empresa privada? ¿O necesitamos ingenieros que propugnen, creen sistemas para el desarrollo social del país? Ese es el otro gran tema, la colonialidad del saber. Y la tercera es la colonialidad del ser, es decir,
la subjetividad, la identidad individual y colectiva. Eso es lo que se llama también lo ontológico, el ser. Y en esos tres ámbitos, en la colonialidad del poder, en la colonialidad del saber y la colonialidad del ser, están nuestras tres decolonialidades. Es decir, liberar nuestras fuerzas productivas para elegir o asumir el rol protagónico del poder, en este caso el poder popular, como la decolonialidad del poder, generar pensamiento filosófico, cognitivo, científico, que nos permita liberarnos, independizarnos y emanciparnos desde el punto de vista de los conocimientos, de los saberes, y luego el propio ser. Esas categorías, y a su vez son blancos para enfocar las luchas por la independencia y la emancipación. El propio Garzón López establece y señala que en las tres dimensiones básicas que le formulé ahorita está la plataforma decolonial, la plataforma de la independencia plena, en el ejercicio de la desincorporación, desprendimiento y el giro colonial frente al poder colonial, que, de darse a través del poder, el conocimiento y la subjetividad, nosotros vamos rumbo a eso que el presidente Maduro ha llamado la independencia plena. Entonces, vista esta plataforma, nosotros pudiéramos pensar, y ya el país ha estado discutiendo estos temas, yo no sé si a este nivel, pero digamos, el encuentro con este pensador mexicano, Garzón López, con lo que ha dicho en distintas oportunidades Vladimir Acosta, el profesor Vladimir Acosta, y otros pensadores venezolanos y latinoamericanos, nos ponen entonces en el campo de la ruta hacia la independencia plena. Digamos que es el compromiso que no fue cumplido durante la guerra de independencia, a pesar de que obtuvimos fases de liberación de la monarquía española, pero luego se impuso otro tipo de colonialismo, como el neocolonialismo estadounidense, a través de colocarnos como monoproductor petrolero y usufructuar todas nuestras riquezas para mejorar las condiciones de vida de 8 familias, ¿no?, ante millones de explotados y de oprimidos. Nos coloca entonces en la puerta, en la ventana del conocimiento y de la conciencia de las rutas hacia una independencia plena. Venimos de esas luchas de la guerra de independencia, de la guerra federal, de las luchas durante todo el siglo XX, y en estas luchas últimas que hemos estado dando y resistiendo de manera estoica, de manera épica, el pueblo venezolano lo ha demostrado. Hay que señalar que hemos pasado por 5, o hemos enfrentado a 5 gobiernos de los Estados Unidos y todavía no han podido derrotarnos. Eso tiene que ver con la manera como nosotros hemos desarrollado nuestras propias capacidades. Yo creo que el pueblo venezolano tiene que tener conciencia de esto. Bueno, creo que con esto cumplimos con explicar no solo un hecho pasado como la guerra federal o la guerra de independencia, sino también nuestras realidades actuales, nuestra realpolitik, como dirían los expertos. Yo no soy experto en política, pero creo que ahí están las claves para entendernos cómo estamos hoy y hacia dónde vamos. Hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en la en la presidencia de la Radio del Sur, Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos, Tamar Sánchez, en los controles, el equipo de programación, producción de la Radio del Sur, quien les habla, un servidor y amigo en la moderación y producción de este programa, Aldemaro Barrios Romero. Y los voy a dejar con una canción que fue escrita por Alberto Arbelo Torrealba, el gran Alberto Arbelo Torrealba, que fue el creador de Florentino y el Diablo,
Y es una canción que estaba dedicada a Bolívar, pero que también vinculaba a Ezequiel Zamora. Y en la letra de Alberto Arbelo Torrialba, Iván Rossi y Serenata Guayanesa nos cantan Por aquí pasó compadre. Chao, hasta una nueva oportunidad. Por aquí vestido de humo, la brisa que cruzó ardiendo fue silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños. Mírele el rostro en la paja, míreselo compañero, como las claras garúas en el terno, en el reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como la garza en el junco, como la tarde en los vuelos, como el verde en el quemado, como en la noche el incendio, como el rejón en la carga, como la gasa en el rejo, como el copullo en el aire, como la luna en el médano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó compadre hacia aquellos montes lejos, aquí va su estampa sola, grave perfil aguileño, arzón de cuero tostado, tornillo de bravo, pecho de bandera, va su capa, su caballo de puntero, vaquiano volando rumbos, artista labrando pueblos, hombre retoñando patrias, picando glorias, tropero. Arriero, como la brisa en la palma, como el águila en el ceibo, como el trueno en la lejura, como el cuatro en el alero, como el eco en las tonadas, como el compás en el remo, como el tiro en el asalto, como el toro en el rodeo, como el relincho en el alba, como el capó en el estero, como la pena en la canta, como el gallo en el silencio, como el grito del catire en las que serás del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó compadre, dolido gallardo eterno, el sol de la tarde estira su perfil sobre el desierto.